Desde tiempos inmemoriales, los juicios divinos han desempeñado un papel fundamental en la historia y la cultura, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Son eventos trascendentales que nos llevan a reflexionar sobre la naturaleza de Dios, su justicia y su misericordia. Pero también encierran misterios que desafían nuestra comprensión y nos invitan a buscar respuestas más allá de lo evidente. En la teología bíblica, los juicios divinos son momentos críticos que revelan tanto la sabiduría como la soberanía de Dios. A través de ellos, se transmiten enseñanzas valiosas y se establecen pautas morales para la humanidad. Son recordatorios poderosos de que nuestras acciones tienen consecuencias y de la importancia de buscar una vida de rectitud y fe. Pero, ¿qué hay detrás de estos juicios? ¿Existen claves ocultas y perspectivas intrigantes que nos permitan desentrañar los enigmas que los rodean? En este video, nos embarcaremos en un viaje apasionante para explorar estas preguntas y mucho más. Descubriremos revelaciones sorprendentes y desafiaremos nuestras propias percepciones sobre los juicios divinos en la Biblia. Prepárate para adentrarte en antiguas narrativas cargadas de simbolismo y significado profundo. Prometemos guiarte a través de un análisis cuidadoso y reflexivo, revelando perspectivas que te dejarán maravillado y te invitarán a explorar aún más en tu propio viaje espiritual. Adentrémonos en uno de los episodios más impactantes y enigmáticos de la historia bíblica, las plagas de Egipto. Estas plagas, enviadas por Dios como juicio sobre el faraón y el pueblo de Egipto, dejaron una huella indeleble en la memoria colectiva y han sido objeto de especulación y debate a lo largo de los siglos. Cada plaga, desde la transformación del agua en sangre hasta la muerte de los primogénitos, fue un acto sobrenatural que desafió las leyes naturales y causó estragos en la tierra de Egipto. La descripción detallada de las plagas en el libro del Éxodo nos sumerge en un relato lleno de drama y trascendencia. Sin embargo, a medida que exploramos este fascinante episodio, surge una pregunta intrigante: ¿cuál fue el origen de estas plagas? Algunos han argumentado que podrían haber sido explicadas por fenómenos naturales, como una proliferación de algas que tiñera el agua de rojo o una serie de desastres naturales que azotaran la región. Sin embargo, otros sostienen que estas plagas fueron el resultado directo de la intervención divina, destinadas a demostrar el poder y la supremacía de Dios sobre los dioses egipcios. La visión teológica nos lleva a considerar que estas plagas fueron una manifestación del juicio divino sobre el faraón y Egipto por su negativa a liberar al pueblo de Israel. Cada plaga se dirigió a un aspecto específico de la cultura egipcia y sus dioses, desafiando y desacreditando su poder. Por ejemplo, la plaga de los sapos se relacionó directamente con la diosa Eket, representada por una rana, y la plaga de la oscuridad desafió al dios Ra, asociado con el sol. Además de su impacto histórico y religioso, las plagas de Egipto también encierran un profundo simbolismo y lecciones espirituales. Cada plaga tuvo un propósito y un mensaje que iba más allá de su efecto inmediato. Estas plagas mostraron el poder soberano de Dios, su capacidad de proteger a su pueblo y su disposición a intervenir en la historia humana para cumplir sus propósitos. El relato de la destrucción de Sodoma y Gomorra ha dejado perplejos a los lectores de la Biblia durante siglos y ha generado una amplia gama de interpretaciones y teorías sobre las causas de este juicio divino. El relato bíblico nos narra cómo los habitantes de Sodoma y Gomorra se habían entregado a la maldad y la iniquidad, provocando la ira de Dios. Sin embargo, antes de llevar a cabo su juicio, Dios reveló sus intenciones a Abraham y permitió que Lot, el sobrino de Abraham, escapara junto con su familia. Las interpretaciones sobre las causas de la destrucción de Sodoma y Gomorra varían desde explicaciones naturales hasta intervenciones divinas más directas. Algunos han sugerido que la región pudo haber sido víctima de un desastre natural, como un terremoto o una erupción volcánica, que habría causado su aniquilación. Otros, en cambio, sostienen que fue un juicio divino específico, un acto directo de Dios para castigar la maldad de los habitantes. Más allá de las teorías sobre las causas, el relato de Sodoma y Gomorra nos brinda mensajes morales y espirituales impactantes. Este juicio divino es un recordatorio de la importancia de vivir una vida justa y recta, de no caer en la corrupción moral y de la necesidad de buscar la voluntad de Dios en nuestras acciones. Asimismo, el relato destaca el poder del arrepentimiento y la intercesión. La conversación entre Abraham y Dios muestra cómo incluso un pequeño remanente de justos puede influir en la decisión divina y abrir el camino para la misericordia de Dios. Adentrémonos en el relato épico de la caída de Jericó, un evento que combina estrategia militar y la intervención divina de una manera asombrosa. Esta narración fascinante nos presenta un ejemplo único de cómo los juicios divinos se entrelazan con los eventos históricos y políticos de la antigüedad.
El relato de la caída de Jericó comienza con el pueblo de Israel, recién liberado de la esclavitud en Egipto, enfrentándose al desafío de conquistar la ciudad fortificada de Jericó. Según las instrucciones divinas, el pueblo de Israel llevó a cabo una estrategia inusual: rodear la ciudad una vez al día durante 6 días, y en el séptimo día, rodearla 7 veces y tocar las trompetas, lo cual resultó en la caída de las murallas de Jericó. Esta narración plantea diversas interrogantes. ¿Cuál fue el papel de los juicios divinos en la caída de Jericó? ¿Fue simplemente una victoria militar estratégica o hubo una intervención directa de Dios en el proceso? Al analizar los detalles de la narrativa, exploraremos las estrategias militares empleadas por el pueblo de Israel y cómo la intervención divina se manifestó a través de la caída de las murallas de Jericó. Además, este relato nos invita a reflexionar sobre la justicia y la misericordia divina. Si bien Jericó fue una ciudad condenada a la destrucción debido a su maldad y su rechazo a Dios, también podemos apreciar cómo Rahab, una prostituta cananea que habitaba en la ciudad, encontró gracia y salvación a través de su fe. Esta historia nos enseña que la justicia divina está acompañada de la misericordia, y que Dios puede mostrar compasión incluso en medio de juicios. Adentrémonos en una historia sorprendente y desafiante que nos presenta el Nuevo Testamento, el juicio divino de Ananías y Zafira. Esta historia nos invita a reflexionar sobre la importancia de la honestidad y la integridad en la fe cristiana y plantea cuestiones profundas sobre el equilibrio entre la gracia y el juicio divino. La historia de Ananías y Zafira se relata en el libro de los Hechos de los Apóstoles. En ese tiempo, la comunidad cristiana primitiva compartía todo en común, y aquellos que poseían propiedades las vendían y entregaban el dinero a los apóstoles para ayudar a los necesitados. Sin embargo, Ananías y Zafira decidieron retener una parte del dinero de la venta de su propiedad, mientras afirmaban haber entregado la cantidad completa. Su acción deshonesta no pasó desapercibida para Dios, quien reveló su engaño al apóstol Pedro. Como resultado, Ananías y Zafira murieron ante el juicio divino, lo que dejó a la comunidad y a los creyentes atónitos y temerosos. Esta historia plantea varias lecciones importantes. En primer lugar, nos recuerda la necesidad de la honestidad y la integridad en nuestra relación con Dios y con los demás. Ananías y Zafira pretendieron engañar a la comunidad y a Dios mismo, lo que resultó en un juicio divino severo. Esta historia nos desafía a examinar nuestras propias motivaciones y acciones, y a considerar la importancia de vivir con honestidad y transparencia en nuestra fe. Además, la historia de Ananías y Zafira también suscita preguntas sobre el equilibrio entre la gracia y el juicio divino. Algunos pueden cuestionar la severidad del castigo infligido, mientras que otros ven en ello una manifestación de la santidad y la justicia de Dios. Esta historia nos invita a reflexionar sobre cómo reconciliar la gracia divina con la necesidad de rendir cuentas por nuestras acciones. Adéntrate en el fascinante y a veces desconcertante mundo de los juicios descritos en el libro del Apocalipsis. Este último libro del Nuevo Testamento es conocido por sus visiones apocalípticas, sus simbolismos y su descripción de los juicios finales de Dios. Exploraremos una visión general de estos juicios, las interpretaciones que se les han dado y el profundo simbolismo asociado a ellos. El libro del Apocalipsis presenta una serie de juicios divinos que se desatan sobre la tierra durante los últimos tiempos. Estos juicios, a menudo representados por imágenes simbólicas y vívidas, incluyen sellos, trompetas y copas, cada uno con su propia significancia y consecuencias. Interpretar el simbolismo y el propósito de estos juicios puede ser un desafío, ya que el libro del Apocalipsis utiliza un lenguaje apocalíptico y visiones altamente simbólicas. Algunas interpretaciones ven estos juicios como eventos literales y literales que aún están por venir, mientras que otras interpretaciones los consideran como representaciones simbólicas de conflictos espirituales y procesos de purificación. Uno de los temas principales que encontramos en el libro del Apocalipsis es el de la justicia divina. A través de los juicios escritos, se nos presenta una imagen de Dios como juez supremo que ejerce su juicio sobre el mal y la injusticia. Estos juicios no solo nos muestran la realidad del castigo divino, sino también la necesidad de la justicia en el mundo. Nos desafían a examinar nuestras propias acciones y a considerar cómo podemos vivir de acuerdo con los principios divinos de justicia y rectitud en nuestra vida diaria. Otro tema importante que se desprende de los juicios del Apocalipsis es la victoria final de Dios sobre las fuerzas del mal. A medida que avanzamos en la narrativa, vemos cómo los juicios se dirigen a los poderes malignos que se oponen a Dios y a su pueblo. Esto nos recuerda que, a pesar de los desafíos y las adversidades que enfrentamos en este mundo, la victoria final pertenece a Dios.
Nos invita a mantener nuestra esperanza en medio de las dificultades, confiando en que Dios tiene el poder de derrotar el mal y de restaurar todas las cosas. La esperanza de la restauración y la renovación también se manifiesta a través de los juicios del Apocalipsis. A medida que los eventos apocalípticos se desarrollan, se nos presenta una visión de un nuevo cielo y una nueva tierra, donde no habrá más dolor ni sufrimiento. Estos juicios nos inspiran a anhelar y trabajar por un mundo transformado, donde reine la justicia, la paz y el amor de Dios. Al explorar las diferentes perspectivas teológicas sobre estos temas, somos desafiados a profundizar en nuestra comprensión de la fe cristiana y a considerar cómo estos mensajes espirituales del Apocalipsis tienen relevancia en nuestra vida y fe en el mundo actual. Nos confrontan con preguntas fundamentales sobre nuestra relación con Dios, nuestra responsabilidad hacia los demás y nuestro papel en la construcción de un mundo justo y redimido. En este fascinante viaje a través de los enigmas de los juicios divinos en la Biblia, hemos explorado diversas historias y conceptos que nos desafían a reflexionar sobre nuestra fe y nuestra relación con Dios. Hemos descubierto revelaciones intrigantes y mensajes espirituales que nos invitan a profundizar en nuestra comprensión de la justicia divina, la victoria sobre el mal y la esperanza de restauración y renovación. A lo largo del video, nos hemos sumergido en los misterios de las plagas de Egipto, la destrucción de Sodoma y Gomorra, la caída de Jericó, el juicio de Ananías y Zafira y los juicios descritos en el libro del Apocalipsis. Cada historia nos ha presentado desafíos éticos, lecciones morales y reflexiones teológicas que nos ayudan a crecer espiritualmente. Estos enigmas nos invitan a una exploración personal, a cuestionar nuestras propias acciones y a considerar cómo vivimos nuestra fe en medio de un mundo complejo. Nos llaman a examinar la importancia de la honestidad, la integridad y la justicia en nuestra relación con Dios y con los demás. También nos desafían a mantener la esperanza en tiempos difíciles, confiando en la victoria final de Dios sobre las fuerzas del mal. En última instancia, los juicios divinos nos recuerdan que somos parte de un plan más grande y nos invitan a ser agentes de cambio en nuestro mundo. Nos inspiran a actuar con rectitud y a trabajar por un mundo justo y redimido, donde el amor y la justicia de Dios prevalezcan. Queridos espectadores, los invito a seguir explorando estos enigmas y revelaciones por su cuenta. La Biblia es una fuente inagotable de sabiduría y nos desafía a profundizar en nuestra fe y a crecer espiritualmente. A medida que continúen su viaje, les animo a seguir buscando la verdad y a vivir de acuerdo con los principios divinos que se nos revelan. Además, si desean profundizar aún más en estos temas y descubrir cómo las leyes de Dios pueden cumplir todos sus deseos y protegerlos de los problemas, les invito a suscribirse y ver una clase gratuita que hemos preparado para ustedes. En esta clase, exploraremos cómo los principios bíblicos pueden transformar nuestras vidas y brindarnos una guía sólida en medio de los desafíos de la vida cotidiana. Nos vemos en un siguiente video.